Porque te digo la verdad, yo leí ese libro en el colegio y yo no entendí absolutamente nada. Y me pareció horrible Tú no, todo el todo, mundo. Yo también, horrible. yo he contado esa historia aquí, todo el mundo, el llano en llamas, no entendimos nada de qué se trata y estaba vivo, Exacto. qué difícil. Yo recuerdo que cuando estaba escribiendo Paraíso Travel, yo me fui a la frontera con México, entre México y Estados Unidos, pues para recoger mucha información y conocí una persona que me dijo, pues si quiere pasar, si quiere yo lo paso. Pero yo dije, ni loco. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a este en vivo de Venga Hablemos. Aquí estamos una vez más, como cada 8 días, preparados, listos para darle inicio a esta impresionante sección de este programa. No mentiras. Este es el en vivo más esperado, pues, les digo, en mi casa. Me ha hecho muy feliz de tenerlos a todos ustedes y ustedes siempre conectados. Un saludo a todas las gente que nos ve desde toda Colombia y desde afuera. Hoy estoy escuchando a José Alfredo Jiménez porque me gusta mucho y porque me parece el mejor letrista de música popular e hispana. Ahí, eso que suena es Serenata sin Luna. Eso es una belleza. Párale bola a las letras de José Alfredo Jiménez para que vean. Hoy tenemos un gran invitado, pues como cada 8 días, y hoy es un poquito más de nervios para mí porque pues es un escritor a quien admiro, aprecio y valoro mucho, a quien he leído y estoy agradecido por sus letras. Estamos esperando que se vayan conectando todos. Recuerden que pueden adquirir sus libros a domicilio en el en vivo que hice la semana pasada. Al principio están pues todas las librerías que recomendamos. Ustedes por el interno también me pueden escribir recomendándome librerías para decirle a la gente dónde puede comprar los libros. Hoy vamos a tener al señor Jorge Franco. Jorge Franco es antioqueño, escritor. Para mí es uno de los buenos escritores de este país, del cual he leído alrededor de 4 novelas. La que más me gusta y la que más recomiendo es El mundo de afuera. Esta novela fue premio Alfaguara, y no solo porque es premio Alfaguara, sino que está muy bien escrita y porque tiene de todo un poquito. Tiene secuestro, a los que les gusta como la emoción y toda esta vaina del suspenso y la acción que lleva esta situación. Tiene un poco de realidad porque es basada en hechos reales. No todos son hechos reales, sino que pues es basada, sucedieron cosas ahí. Hay un castillo muy bonito en Medellín, en el Poblado, el castillo, y habla de ese castillo, de cómo se construyó y cómo se hizo. Tiene una historia de amor bellísima, que si no hay historia de amor, pues no vale la pena. Este libro tiene una historia de amor bellísima. Su último libro que yo me leí es El cielo a tiros, que es El cielo a tiros. Es como toda esa época del boom del narcotráfico. Todavía hay narcotráfico, pero esta es la historia de una familia después de muchos años de haber sufrido, de haber tenido todos los beneficios económicos falsos que da el narcotráfico. ¿Qué pasa con ellos después? ¿Cierto? Los odios, el olvido, los rencores, los dolores, las angustias, la añoranza, todo esto que sucede. Hay un personaje en particular que me gusta mucho que se llama Pedro. Es más, le pedía a Jorge que si hacían película eso, a mí me gustaría hacer Pedro. Me parece un personaje muy bacán como personaje, ¿cierto? Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver si por aquí está el señor Jorge. Hola, ¿qué pues? Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué más, hombre? Bien, bien, muy contento, además honrado de tenerte acá. Pues para mí ha sido un gusto, hermano, tener familia de escritores, son como amigos entrañables con los que uno no habla mucho, pero se habla con los libros, hermano. Así que muchas gracias primero por estar acá. Oh, muchas gracias por la invitación. Y sí, ese es como el vínculo, ese es el lazo que tenemos nosotros que nos la pasamos en cuarentena, siempre encerrados escribiendo. Ese es como el vaso comunicante que existe con el mundo de afuera, con los lectores. Son los libros. A través de los textos nos comunicamos y sentimos que estamos estableciendo relaciones muy fuertes
con las personas que nos leen, Exacto, con el mundo de afuera. Ahí está el mundo de afuera. el Sí, título. muchas gracias también por los comentarios sobre los libros. De verdad, no, muchas gracias a vos por escribirlos y aceptar esta invitación con toda la tranquilidad y humildad. Nosotros no somos un gran canal, este es un pasatiempo aquí que tenemos para promocionar la lectura y las historias contadas y qué es lo que nos tiene a nosotros vivos, creo yo, realmente lo que vale la pena es que nos cuenten historias. ¿Dónde te cogió esta época? ¿Estás No, dónde? aquí en mi casa, en Bogotá, yo vivo en Bogotá hace ya muchos años y como te decía, pues realmente la rutina mía siempre ha sido muy en cuarentenada, ¿no? Y creo que eso es algo común a muchos escritores. Nosotros siempre buscamos el aislamiento, el encierro. Es una manera de encontrar esa concentración, esa conexión que necesitamos con los textos. El ingrediente, digamos, diferente, adicional a todo esto, pues es la incertidumbre por la que estamos pasando todos, ¿no? No saber qué va a pasar, pues, mañana, pasado mañana, como comunidad, porque pues las cosas van cambiando en horas, cambian las cosas en estos días. Y una pregunta a nivel de creatividad o de producción literaria. A mí todo también me lo preguntan, no sé si a vos te pasa. ¿Esto hace que fluya y que emerja un tipo de historias o va a haber una novela de esto? ¿O qué cuentos? Pues Dani, yo ya había empezado una historia antes de todo esto, pero de todas maneras yo creo que sí debe influir de alguna manera, ¿no es cierto? Lo que decía yo ahora, esta incertidumbre, esta zozobra, Sí, te hace pensar muchas cosas de todo, ¿no? Del mundo, de la sociedad, del futuro, del pasado, del presente, de lo que estamos viviendo. Uno como que entra a reevaluar muchas cosas. Yo pienso, por ejemplo, que en esta historia, de un momento a otro, pues en los procesos de escritura pasan muchas cosas, pero hay un momento en que yo sentí que podía arriesgar más, ¿no es cierto? Yo sí. dije, yo creo que puedo, no sé, hacer como un cambio de tercio en lo que venía contando, la manera como lo venía contando, y por qué no arriesgar más, ¿no? De todas maneras, digamos, yo no soy pesimista frente al futuro que viene, pero sí sé que se avecinan tiempos complicados, difíciles, yo decía, pues, no sé, me voy a jugar muchas cosas en esta novela en su estructura, en su forma de comunicarlo, y yo creo que eso sí es producto de todas esas reflexiones que he tenido en estos días, en esas noches de insomnio que uno se pasa a veces, pues porque la situación pues lo obliga a uno a padecer ciertas cosas que no había tenido antes. Eso, pues, y lo esperaremos con ansias y bacano eso también que hace cuando uno como creador empieza a pensar en arriesgar. La gente cree que eso es muy fácil, pero eso es muy difícil, es un trabajo interno que uno tiene que hacer porque es una confrontación con uno mismo diciendo si lo hago y entonces qué, pierdo mi estilo. O sea, hay mucho hay mucho por arriesgar. Cuando uno está empezando, pues tiene todo por aprender. Lo que pasa es que cuando uno va construyendo un estilo y una forma, pues teme perder eso. Claro, siempre hay un dilema en esto, Dani, en las personas que estamos creando, y es eso, porque hay una molestia siempre relacionada con la repetición. ¿Será que repetirnos nos molesta? Repetirnos sabe que nos puede llevar a un estancamiento, pero al mismo tiempo sabemos que un estilo que funciona y que ha funcionado. Entonces, es muy delicado, digamos, como asumir esos riesgos porque uno teme de pronto perder lo que ha logrado por de pronto, no sé, dar un salto al vacío, pero yo no sé, yo creo que todo este proceso de la creación, de lo que tiene más atractivo es precisamente eso, es esa búsqueda, esa experimentación, esa adrenalina que se siente cuando estoy procesando un trabajo nuevo y a ver qué resulta. A lo mejor uno se puede estrellar contra la pared después Sí, de muchos años de trabajo, o a lo mejor vale la pena, pero yo creo que lo que siempre vale la pena es tomar el riesgo. yo también, yo estoy de acuerdo y a veces yo pongo el ejemplo de García Márquez con Cien años de soledad con respecto a arriesgarse y era que todo el mundo estaba esperando que hiciera más 100 años de soledad y él hizo el Otoño del Patriarca, que es un libro, hágalo ahí.
Aquí lo tengo a la mano, porque es que ese Ay, sí, María, ese inicio es maravilloso como él dibuja la llegada de los, creo que eran los gallinazos, y devuelven el tiempo con su aleteo. Eso es una figura literaria muy bella. Y ese libro es pues complejo desde su narrativa, su forma de escribirlo, pero es un riesgo y salió brillante. Para mí es una de las mejores obras de García Márquez. Entonces a eso es, enhorabuena hermano, pues esperaremos el libro con ansias, aquí lo anunciaremos, estaremos pendientes en muchas Twitter gracias. también y para leer lo que es lo importante. Nosotros estamos en digo nosotros porque somos una comunidad, ya hemos creado una comunidad con Venga Hablemos y este espacio se llama Los Libros de la Vida. Pues a veces suena muy pretencioso porque yo esto lo he hecho con amigos y tú también eres un amigo, pero es un amigo escritor, entonces es como, a veces uno dice, ay, ¿yo qué voy a hablar con un escritor? Entonces se siente uno como si estuviera más nervioso de decir cosas súper interesantes. Aquí nos vamos a hablar con la parte humana tuya, de tu pasión por los libros. Entonces, son 5 libros que te hayan marcado en tu vida. O sea, son los 5 libros y tú dirás cómo empezamos, si empezamos en orden, el primero, pues no tiene que Pues ser cronológica ni nada. no, Dani, yo siempre cuando me enfrento como a tener que hacer una selección de esos libros importantes, yo hago una aclaración. Y yo creo que a mí no me ha marcado ni un libro, ni dos, ni tres, ni cuatro. A mí me han marcado todos los libros que he leído desde que era niño hasta la última lectura que hice anoche. Yo creo que los libros, los buenos, los malos, los regulares, todos han tenido una influencia, pues, en mi carrera como escritor y también en mi vida personal. La prueba también está en que, digamos, estos libros importantes han cambiado con las edades. En la adolescencia hubo unos libros que fueron importantísimos para mí, definitivos, luego más adelante, y constantemente estoy también descubriendo autores que no había leído antes y que de pronto me veo maravillado ante una obra literaria, pues que digo, cómo no había leído esto antes? Y es que la literatura tiene esta cosa que va en contra del tiempo, ¿no? Es tanto lo que hay por leer que necesitaríamos, no sé, 100 vidas, por lo menos Sí. para leer de verdad todo lo bueno que hay en la literatura universal. Sí, yo sé que Yo, el pedido es un poco pretencioso, o sea, yo sé que el pedido es un poco sí, pretencioso y exigente y que uno deja gente por fuera, otros te cuento han elegido decir, yo te voy a contar los últimos libros de los 5 años, entonces me dicen, pero esto es libre, es lo que quieras. sí, yo por ejemplo digo, me hago una pregunta a veces es, ¿por qué hay libros que he releído? Yo no acostumbro mucho a releer precisamente por eso, porque hay tan poco tiempo en la vida para leer, pues que prefiero ir a obras que no conozco. Pero Sí. sí hay unos dos o tres libros que he releído muchas veces y, y entonces, pues digo, algo tienen que tener estos libros para que me hayan llevado pues a esa relectura. Lamentablemente, en este desorden mío de la biblioteca hay uno que es muy importante, no lo pude encontrar el ejemplar, no lo tengo aquí. A lo mejor he hablado tanto de él que alguien se lo llevó o lo presté y no recuerdo a quién. Ese es un libro de un escritor que descubrí no hace tanto, por ahí unos 10 años, que es Cormac McCarthy, es un escritor norteamericano, y esta novela se llama La carretera. Es una novela bastante, más bien breve, y lo curioso, pues yo ya había leído, antes de leer La carretera, había leído muchos libros de McCarthy, de hecho los tengo casi todos, Hijo de Dios, Meridiano de Sangre, Todos los hermosos caballos. Es un escritor muy extraño, porque es un escritor que está vivo, un hombre mayor. Hay muchos mitos sobre él, dicen que vive por allá aislado de la sociedad, muy cerca de un pozo de petróleo en Texas. A lo mejor será el dueño del pozo y no lo quiere soltar, no sé cómo será eso, pero es difícil de verdad ver a Cormac McCarthy en eventos literarios. No, no. Yo solamente lo vi hace unos años en la entrega de los premios Oscar, porque un libro de él que se llama No es país para viejos había sido adaptado al cine, protagonizado por Javier Bardem, creo que es una película de los hermanos Cohen, maravillosa Sí, también. que el personaje ganó el premio Oscar a mejor Eso, actor. a mejor actor, No hay Javier lugar Bardem. para los débiles, se llama la película. La película se Exacto. llama No hay Y lugar sí, para los débiles. Es sí, brillante. la novela se llama No es país para viejos. Y bueno, ese también me lo leí, pero La carretera tiene una cosa que incluso cobra mucha vigencia en estos años.
es una novela como post-apocalíptica, porque es algo que ha pasado en el planeta y esta es la historia de un padre con su hijo pequeño que están caminando hacia el sur de los Estados Unidos buscando un poco de calor y buscando el mar porque el planeta quedó en una oscuridad total. Eso es como la anécdota, eso también fue adaptado al cine, pero esa es la anécdota porque realmente esto es una historia sobre la condición humana llevada al extremo. Es decir, el planeta quedó en una condición en que los hombres ya están luchando por el alimento solamente y se vuelven casi que, pues, o peor que animales. Y este hombre, pues, ya se da cuenta de que proteger a su hijo es toda una hazaña en un mundo totalmente salvaje. Es como volver a los inicios Sí. de la humanidad. Y cuenta esa relación ese miedo del padre, esa relación con el hijo de una manera muy bella. Él tiene otras historias, pues, que ya son muy distintas a esta, porque él parece que fuera un escritor como de historias del oeste, pero traídas a la actualidad. Son violentas, pero con un lenguaje muy, muy preciso, muy limpio, muy escueto, y con unos personajes de verdad se van volviendo muy entrañables. Ese es uno de mis autores favoritos y este es un libro que realmente lo he leído muchas veces. En cada lectura me vuelve a estremecerme y hay una cosa muy particular con esta novela. Yo no soy, yo antes era muy llorón, ahora no, pero que un libro, que uno llora en una película va y viene porque la música y la cosa como que lo van metiendo a uno en ese rollo, Metiendo, sí. pero que una página con letras lo haga uno lagrimear no es tan fácil, para mí por lo menos. Y este es un libro que a mí me ha sacado las lágrimas, de verdad. Y es una historia no sé si porque soy papá, también tengo pues una hija que uno trata como de meter en una burbuja y proteger, pero es un libro que de verdad que ha sido entrañable para mí. Entonces, Entonces, a los que les gusta esta literatura que habla de todo lo que tiene que ver el ser humano en su extremo al extremo, sirve. La relación padre e hijo sirve. O sea, porque aquí vamos recomendando como de, ve, libros como en qué forma no, y sirve. y también hay una aventura muy grande, porque es que son esta pareja, este hombre con su hijo, tratando de llegar hacia el sur a salvo, y están siempre constantemente atacados por gente pues yo no quiero dañar la lectura de eso, pero es que casi que buscan, casi que quieren es comerse al niño, ¿no? Pues de comérselo por la boca, Sí, porque sí. es que hay hambre en el mundo, ¿no es cierto? Hemos llegado a unas instancias salvajes y él no puede dejar ese niño, no lo puede descuidar un solo minuto porque sabe que se lo van a robar, que se lo van a secuestrar en cualquier momento. Entonces también tiene un ingrediente de tensión y de suspenso muy bien logrado en una novela y que realmente es una novela breve, breve pero concentra una cantidad de sentimientos en muy pocas páginas. Lo voy a buscar. Yo no he leído nada del autor, pero ya con esta reseña de la No, carretera y si yo lo he releído, tengo que leerlo no, a ver qué tal. muy recomendado. Tengo otro libro que ese Sí. es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Esta no es la edición Ah, que yo, esta eso no es es la una edición que delicia. yo leí. La edición que yo leí tampoco la encuentro y lo lamento porque es una edición que la tengo muy anotada, porque ese fue un libro que tuve que, digamos, de construir, casi que hacerle como un estudio muy minucioso, lo hice con una amiga lectora, porque te digo la verdad, yo leí ese libro en el colegio y yo no entendí absolutamente nada y me pareció horrible Tú no. Todo el todo, mundo. Yo también. horrible. Yo he contado esa historia aquí. Todo el mundo. Él ya no en llamas. No entendimos nada de esto, de qué se trata. Y estaba vivo. Exacto. ¿Qué? Sí, sí. Pero luego ya después de que salí del colegio me empecé ya como, pues yo siempre he sido lector, pero ya después me empecé como a interesar pues como por hacer un estudio más minucioso de ciertos libros. Dije, bueno, me voy a meterle el diente a Pedro Páramo y comencé pues como a hacer anotaciones y a decir, a ver, este fragmento, qué tiempo es, qué personajes son estos, qué relación tienen el uno con el otro, todo eso lo tenía anotado, porque realmente lo que hace Rulfo es un trabajo magistral, que luego yo cuando me convertí en escritor entendí que ahí estaba como la esencia de la escritura. Es decir, este tipo hace un uso de todas de las herramientas literarias más importantes para construir una historia fuerte, concisa y al mismo tiempo muy profunda y muy poética. Digamos que
la percepción del tiempo como nosotros lo conocemos en la realidad, eso no existe en esta historia. Lo que hace Rulfo ahí es como juntar el presente con el pasado y juntar los vivos con los muertos, y eso todo lo mezcla para crear una nueva realidad literaria en la que él pone estos personajes a relacionarse entre ellos, vivos y muertos, gente del pasado con la del presente, y ahí es donde uno llega como a despistarse mucho, pero realmente yo creo que lo grandioso de este libro es precisamente que hace un uso perfecto de esas herramientas literarias. Tiene Combinado una, con una carga poética muy sí, fuerte. pero fíjate que al mismo tiempo es una poesía que digamos, que suena muy real. Es decir, los diálogos de la historia son cargados de poesía, pero no pierden ese sabor como rural, ese sabor de ese espacio, de ese campo mexicano caliente, árido, lleno de violencia, porque hay veces que uno lee cosas muy poéticas, pero ya son como tan endulzadas que uno no se las cree. En Sí, cambio, sí, 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 sí. él logra como el punto perfecto entre lo poético y lo realista. A mí me asombra de Juan Rulfo y es esa maestría para, con tan poquito en términos de cantidad literaria, ahí se le ve la maestría pasar a la historia con dos libritos así que son de Eh, este tamaño, donde reúne todo y no vuelve a escribir. Hay una anécdota que le dicen, ¿y usted por qué no vuelve a escribir? Y entonces, no sé si la conoces, que él responde, dice, se me murió el indio que llevo dentro, que llevaba dentro, se me murió el indio que llevaba dentro, porque él decía que no era él, sino que había un indio que le estaba dictando todo esto. Eso me parecía muy fuerte. Además que reivindica a su origen, a su tierra, le da todo el mérito a su tierra y nada de él, es simplemente como una mera herramienta, pues que sabemos que no lo es, que él era el escritor, pues obviamente, ¿cierto? Y de sí, verdad que sí es de culto, junto con Pedro, con El Llano en Llamas, para mí, yo lo he recomendado mucho, es mi libro de cuentos favorito. Todos los cuentos están ahí, el que quiera aprender a contar cuentos, hay cuentos de es todos verdad. los sentidos, de todo, en un asunto tan chiquito. Una vez entrevisté a un escritor que se llama Javier Rivas, Sí, Rivas ok. de España, y él decía que para una isla desierta se llevaría a Juan Rulfo, porque primero era chiquito, se podía más fácil que llevarse pues la montaña mágica, y que ese libro lo tenía todo, así como tú acabas de decir, ese libro tiene todo, todo está ahí en Pedro Parra. Además que la historia es esa, que a todos nos dañaron en el colegio el libro. Así, es verdad, yo insisto que eso no es un libro para el colegio, eso es un libro para gente que más adelante se quiera deleitar con muy buena literatura, pero sí es de esos libros que lo pueden espantar a uno el amor, que le espantan a uno el amor por la literatura, por la Claro. lectura en el colegio. Yo después yo me lo he leído, yo creo que más de 10 veces me he leído yo ese libro, porque además es un libro que se lo leí en una tarde. Y yo te digo, en cada lectura encuentro elementos diferentes, nuevos. En cada lectura siento un placer distinto y cada vez más grande con esa novela. Yo siento una admiración profunda por Rulfo, aunque a veces también siento como cierta compasión por él, porque yo digo, ese libro fue su gloria, pero también fue su ruina, porque es que yo no sé, si yo ahora tuviera que decir no puedo escribir más o no me dejan escribir más, yo me Sí, moriría, sí, ¿no es claro, cierto? claro. Y cómo pudo él pasar tanto tiempo, pues el resto de su vida no sé, sin publicar por lo menos. A lo mejor escribía y votaba, no sabemos, porque también hay muchos mitos alrededor de Rulfo que dicen que muchas cosas las rompía y las votaba para que no se las publicaran. Por ahí luego publicaron unas cartas que le escribió a su esposa. Y hay un trabajo muy lindo de Rulfo que no se conoce mucho, que es el Rulfo fotógrafo. Hay unos libros publicados con sus fotografías y son muy bellas porque es eso mismo que uno lee en los cuentos, está ahí en la imagen. Yo siento, Ah, qué bonito eso. sí, yo pienso que pues es una teoría mía, pero yo creo que él llenó con la fotografía, digamos, como ese vacío de no escribir más, porque en esa fotografía está plasmado todo ese universo rulfiano, esos paisajes, esos personajes, los tienen en un libro, en un libro que creo que se consigue, eso en algún momento lo publicaron con esas fotos muy bellas. Sí, Rulfo es yo tengo como un combo de escritores que los llamo los escritores en 4D porque le hacen sentir a uno el calor si hay calor, el frío si hay frío,
y uno con él siente el calor, o sea, o huele maluco, porque cuando uno lee, por ejemplo, hay escritores que son muy fuertes en ese sentido de despertar los sentidos, valga la redundancia, y Rulfo es uno de esos. A mí me parece muy particular, además ya debería estar mamado por allá en todas las entrevistas y cuénteme otra vez y hábleme otra vez de Pedro Páramo. O sea, yo me lo imagino a los 20 años después diciendo, ya no más, ya. Sí, de hecho, pues las personas que lo conocieron y uno puede por ahí rescatar entrevistas en internet, se nota un personaje muy huraño cuando habla, pues un personaje seco, huraño. Yo creo que pues, no debió haber sido un personaje fácil, pues por todo ese peso de la obra literaria y no sé, pues, algunas otras cosas. No he leído sus Claro. cartas, no leí sus cartas a la esposa porque, no sé, siento que es como una traición un poco a él. Cuando él sí no quiso que le publicaran más cosas, pues listo, así está bien. Leemos lo que se publicó, pero luego, después de muerto, que le publiquen lo de las cartas, pues me parece que es un poco como una traición a su legado, a su deseo, y por eso nunca las leí. Aunque sabes que hay una historia bien interesante, por ejemplo, Kafka no quería que le escribieran nada, pues que le publicaran nada, decía que no, claro que Kafka pues tiene un asunto de que no es merecedor de nada por su relación con el papá y un montón de cosas, Mm. pobre hombre, pero se las entregó a su amigo Max Brons, creo que se llamaba, y él posteriormente las publica. Entonces Borges, en una entrevista, dice que además que él sí quería que se las publicaran, por eso no se las entregó al otro, que si no, no hubiera hecho como el papá de Borges, que escribió y que lo que no quería que publicara lo quemó y dijo, esto ya nadie me lo va a publicar. Veo que te gustan mucho los chismes de escritores. Eso me parece buenísimo, además porque con eso mete uno la gente y cómo lo hizo, eso me llama mucho la atención. Venga, vamos para el tercero, Vea, el, el, llevamos oto- dos. el otoño del patriarca, es que esto es una cosa maravillosa, digamos, bueno, yo soy muy fan de García Márquez, la verdad me parece que es un genio literario, incluso sus trabajos, digamos, menos afortunados literariamente, creo que son superiores a cualquier otro trabajo de muchos otros escritores. Pero lo que decías es muy importante, digamos, cuando uno tiene una novela como Cien años de soledad, que de verdad es una Biblia, como le dijo Carlos Fuentes, es la nueva Sí. Biblia latinoamericana, y que la rompe, pues, y que logra cambiar como el curso de la literatura latinoamericana con esa novela, salir con El otoño del patriarca, que es una propuesta literaria ya, yo creo que, digamos, desbordada, muy arriesgada. Hablábamos del riesgo al comienzo de esta charla y yo creo que el hombre aquí se la estaba jugando toda por muchas cosas. Pues primero por lo que decían, mucha gente esperaba más Cien años de soledad y de pronto viene con esta estructura totalmente casi que agresiva, porque es una historia donde los signos de puntuación rara vez aparecen, donde es como, uno puede hablar como casi como que de un vómito verbal, ¿no? El tipo es una cosa que va soltando y va creando una historia sobre el poder, sobre la ambición, sobre el amor, sobre el dominio, bueno, tantos temas que están en esta novela que yo también tengo que confesar una cosa, cuando yo empezaba, cuando la primera vez que empecé a leerla, me dio muy duro, yo dije, yo no sé si voy a poder con ella. No me atreví a calificarla de nada, simplemente la guardé y la dejé, esperé mucho tiempo, después volví a retomarla y creo que después la leí también como unas 3 o 4 veces, pues no seguidas, pero digamos que a lo largo de mi vida la he leído unas 3 o 4 veces, porque ya como escritor me interesa mucho ver ese uso de esas herramientas literarias llevadas a esos niveles, ¿no es cierto? Porque es un poco como lo de Pedro Páramo, en el otoño de Patriarca también hay un riesgo, hay una propuesta muy diferente en esta estructura de novela, en la forma como la narra, en la misma forma como él pues, decidió no usar signos de puntuación, sino muy de vez en cuando. Y uno decía, ¿cómo un escritor puede mantener como el impulso, el estado de ánimo, para que no se note a lo largo de la escritura que en algún momento tuvo que parar? ¿No es cierto? Que para un día Sí, de claro. escribir y al otro día retomó, porque esto parece una novela que es escrita en un solo envión, pero claro, eso no fue así.
Entonces, ¿cómo se mantiene eso? Entonces, digamos, desde el punto de vista ya como escritor, es una novela que a mí me aporta muchísimas cosas, me enseña. Y eso es algo que, digamos, cambió mucho en mi vida. La manera como leía antes de ser escritor y la manera como comencé a leer después de ser escritor. Que ya uno empieza a mirar, a ver si se ven las costuras, a ver, no sé, el manejo de los tiempos, la construcción de los personajes, muchas cosas que hay gente que dice que qué pereza como leemos, así, ¿no es Pero cierto? una pregunta, saliéndonos un poquito, haciendo un paréntesis acá. ¿Lees siempre así? O sea, ¿siempre lees como escritor? ¿Es imposible? ¿O hay un momento en que te lleva al disfrute como lector y dices, ve, no estaba analizando, ve, y se me olvidó pensar cómo hacía esto? Eso, yo creo que eso depende del autor y del libro que esté leyendo. Hay libros que me hacen olvidar toda la teoría literaria, es decir, pues, todas las técnicas que uno busca en los libros como lector, escritor. Hay libros que me lo hacen olvidar. Es como cuando ves cuando ves una película y se te olvida, no estás consciente, no sos consciente de que hay una música de fondo. Y esa música de fondo ha estado desde siempre ahí en la película, pero uno no se da cuenta porque la misma trama te va llevando. Sí. Y a mí muchas veces eso me pasa muchísimo. Y eso, digamos, en un momento dado soy consciente de eso y digo, este tipo lo está haciendo muy bien, ¿no es cierto? A veces lo que me doy cuenta es cuando hay algo que me saca de la historia, ¿no es cierto? Cuando uno dice, uy, aquí como que esto me pateó, esto sentí como que no cuadraba, que no encajaba, o algo que sentí forzado, o algo que no entendí, no sé, por alguna razón que tiene más que ver de pronto con la forma como se dijo, a como yo venía percibiendo la historia. Entonces, son más muchas veces esas Sí, cosas que son las que me sacan de la historia. Yo lo que aspiro, digamos, yo soy un lector muy hedonista, yo leo por placer, básicamente. A mí lo que me interesa es que un libro me saque de la realidad y me lleve y me arrastre en la historia. Pero hay veces que pasan estas cosas, entonces ahí es donde yo digo, uy, aquí pasó algo, no sé, esto sí puede ser como cuestión de la estructura, ¿por qué me cambió el tiempo aquí? Si me venía contando una cosa así, ¿no es cierto? Y hay veces que sí, digamos, hay un trabajo que lo hago es posterior, cuando cierro el libro, después de ah, hacer ok. una jornada de lectura, digo, este tipo es un berraco porque hizo esto, me hizo creer esto, o movió esto. Dijo, o qué bueno utilizado este recurso para, no sé, para dar un giro en el tiempo o para hacerme creer tal cosa. No sé, porque incluso hay historias que uno lee muchas veces que por alguna razón pueden ser muy inverosímiles, pero la forma como está tratada, sí, que como está tratada, entonces me hizo comer el cuento y me lo hizo creer. Entonces Sí, yo ya pues, hay cosas que uno se da cuenta y es que a lo largo en este oficio, y es que realmente la trama no importa tanto, la historia no importa tanto, sino es cómo te lo cuentan. exactamente. Yo Sí, eso recuerdo que es. hace 1000 años, hace muchos años yo leí un cuento, yo estaba empezando en esto, y leí un cuento de una escritora que me encanta, que es brasileña, que se llama Clarice Lispector. Ella es una cuentista maravillosa. Sí. Creo que el cuento se llama La gallina, una cosa así. Todo el rollo del cuento era perseguir una gallina para matarla y hacer un sancocho, hacer un almuerzo. Un tema totalmente, pues, superficial, sin profundidad, pero como contaba esta mujer, la perseguida de la gallina, la matada de la gallina, yo me di cuenta, ahí es donde yo descubrí que yo dije, realmente lo que importa es cómo cuentan las cosas. Y ese cómo es el que siempre estoy tratando de mirar, pues, en otros autores, cómo lo cuentan y cómo lo dicen. Y llevamos tres que su maestría es como lo cuentan. Su maestría es que Sí, estamos, es como lo cuentan, porque los temas posiblemente son contados por mucha gente. Estos mismos temas, la relación con la carretera, el asunto de llegar a tocar fondo, pero es como lo cuenta. Pedro Páramo, es un asunto de venganza, de historia, relación vivos y muertos, pero es como lo cuentan. Y lo mismo, pues hablar de las dictaduras latinoamericanas, cómo lo cuentan. y la soledad del poder, ¿no es cierto? Esa desconfianza que tienen los poderosos de ya de todo lo que los rodea, ¿no? Que no pueden ni comer tranquilos porque piensan que los están envenenando en cualquier momento. Y pensar que lo que es muy lindo en el Otoño del Patriarca es como esa relación, las historias de amor también que están incluidas ahí, porque son personas que ni siquiera están seguras de si los quieren o no, si están con ellos por el dinero, por el poder, pero realmente no está de pronto
la honestidad en ese sentimiento del amor. Eso lo que dices es muy cierto y es muy difícil retratarlo, me imagino, en un texto, porque estas sensaciones y este asunto de soledad, nosotros en un mundo donde estamos hoy en día tan permeados por la imagen, entonces uno resulta escribiendo cosas que parecen es más un guión de televisión o un guión de cine, y volver esto, ir allá a mostrar la soledad, a mostrar la soledad con palabras, eso es parte de la brillantez de un escritor, de ustedes, hermanos. Eso no está fácil. No, es que la literatura tiene, pues, tiene muchas bondades, pues uno podría pasar aquí horas hablando de todos los beneficios que tiene la literatura, pero yo creo que uno de los más grandes es que la literatura tiene, va generando como una especie de espejos, va generando espejos a medida que uno lee cada libro espejo, en los que uno no solamente se puede ver uno mismo, sino que puede ver muchas cosas, puede ver a su país, puede ver a su familia, puede ver su pasado, ¿no es cierto? Incluso puede ver hasta su futuro, si uno va a leer de pronto una novela de ciencia ficción, o una novela distópica, cualquier cosa, pues de todas estas cosas, la literatura siempre está como botando espejos para que nos veamos. Yo creo que eso es de lo más grande que tiene, porque también permite hacer, pues yo estoy plenamente convencido, por ejemplo, de que no hay un área no hay un área ni científica ni tecnológica que se acerque tanto al conocimiento de la condición humana como la Como la misma literatura. ¿No es cierto? La literatura, pues, nos podemos remontar a la Grecia antigua y a través de lo que se escribió, pues se puede hacer una radiografía muy clara de qué fue lo que pasó. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo, lo que se hace constantemente y lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Si estamos contando a Colombia, pues es para que más adelante, si no es ahora también, pues que se pueda mirar quiénes fuimos, qué fuimos nosotros como cultura y como Eh, sociedad. Eso es clave, eso yo también lo he dicho siempre. Si no contamos nosotros las historias de Ah, nosotros, ¿quién las va a contar? Si nosotros no las ponemos a contárselas al mundo, que es como lo que decía Tolstoy, describe tu aldea y serás universal, entonces dejamos que otros nos las cuenten. Eso me parece, por eso yo estoy de acuerdo con contar nuestras historias, así nos duelan y así digamos nosotros si éramos eso o no éramos eso, porque, por ejemplo, en el último libro, El cielo a tiros, hay ese asunto también de que yo lo sentí, me estoy saliendo un poquito y me estoy metiendo como en tu literatura, que yo lo sentí y era, hombre, pues que habrá familias que pensaron, sí, es que ese era el camino, vamos bien y éramos, y nos iba bien y cuál era el problema, ¿cierto? Yo creo que hay un asunto de aceptación también ahí, de aceptar que somos parte del desastre, somos parte del no, desastre. es que digamos, yo he tenido que entrar en defensa de estos libros, digamos, como El cielo a tiros o Rosario Tijeras, pues que tocan, meten el dedo ahí como en la llaga de lo que fue, de eso, la problemática relacionada con el narcotráfico. Y mi defensa es que toda cultura tiene derecho a contarse a sí misma, y ni siquiera derecho, es casi que una necesidad. Y si hacemos un repaso a través de la historia de la literatura universal, vamos a encontrar que toda cultura, toda sociedad se ha contado a sí misma. El Cono Sur aquí en América Latina contó en la época de las dictaduras, los mismos gringos han hecho una autocrítica con sus incursiones en Vietnam, en las guerras del Golfo Pérsico, en sus mismas crisis internas, pues también todo eso se ha expuesto en la literatura, en la televisión y en el cine, porque yo creo que tenemos que contarnos, ¿no? Es una manera de Además, hacer. que es básico eso, es una manera de también hacer catarsis, Exacto, de eso es. sanar, es una manera de seguir adelante porque la mejor forma es contar lo que somos. Además, si no lo contamos nosotros, a menos en berraca que otros vengan a contarlo. Sí, como dice una amiga mía, lo cuenta otro con acento brasileño, Sí, sí. refiriéndose a la serie Narcos. De Netflix, sí. Sí, Sí, en Viaje a Pie tiene una historia muy bonita con eso. En Viaje a Pie de de Fernando Fernando. González, que es un recorrido que hace Fernando González con un amigo hacia Manizales, creo que, si no estoy mal. Y ellos en el libro cuentan que se van rajando de Colombia y van rajando y hablan mal de Colombia y se encuentran con un extranjero y el extranjero empieza a hablar mal de Colombia y ellos le pegan
al extranjero, porque el extranjero no puede hablar mal de Colombia, solo nosotros podemos hablar mal de nuestro país. Pero además es un llamado también a que nosotros nos contemos, es que tenemos mucha culpabilidad ahí y creo que hay mucha culpabilidad soterrada, sobre todo en las historias del narcotráfico, porque muchas familias, muchas personas les gusta y les gusta vivir eso y no lo confiesan, no lo confiesan. Bueno, llevamos tres, vamos para el cuarto, Ah, hermano. bueno, este es un libro, se llama Sangre Fría de Truman Capote. Claro. Este es otro libro que le hice relectura. Lo había leído hacía mucho tiempo, antes de ser escritor, y bueno, me pareció Capote es mágico, Capote es un gran narrador. Yo de Capote casi que recomiendo toda su obra, además que es de esos escritores que como personajes también despiertan mucha atracción, porque hay escritores muy aburridos o gente común y corriente, pero hay otros que realmente pues son también dignos, son como parte de ese universo literario, ¿no es cierto? Un Capote o no sé, un Fernando Vallejo, son personajes pues que son escritores que de todas maneras Que ellos en su vida, exacto. su vida generan generan controversia y despiertan mucha curiosidad. Luego más adelante volví a leerlo porque la historia de A Sangre Fría pues tiene elementos muy interesantes para cualquier creador, para cualquier narrador, porque esto es un libro que es muy cercano a la crónica, ¿no es cierto? Está basado en un hecho real, en un crimen que se cometió en los Estados Unidos, de una familia que fue masacrada en su propia casa. Y lo que hizo Capote pues fue no solamente narrar el hecho, sino que él se dio el lujo de ir siguiendo los acontecimientos, porque a los asesinos los capturan, y él se da el lujo como de ir esperando cuál es el desenlace jurídico, qué va a pasar con ellos, ¿no es cierto? Sí. Y él es una persona casi que se da el lujo de esperar, de tomarse su tiempo y para ver qué va pasando con la historia, algo que me llamó mucho la atención porque pues, los escritores siempre vamos como en un envión, pero yo creo que ahí es donde sale el Capote periodista, y digamos que desde el punto de vista, a mí como escritor me interesaba como abordar un poco esa forma de narrar, ¿no es cierto? Yo no tengo una formación periodística, yo vengo más del cine, y cuando voy a escribir una novela, pues cada rato, casi todas me ha tocado hacer procesos de investigación, unas veces más largos que otros, pero yo soy un desastre manejando esa información que voy recogiendo. Eh, Sí, y la además, clasificación y dónde se pone y esto. sí, yo no tengo esa formación, entonces no sé cómo manejarla, y sentía que este libro pues me iba a dar, pues, me daba como muchas luces, y parte de eso era como un poco como la paciencia que tiene el Capote como escritor. Además que como dices tú, ese es el libro a los que estudiamos comunicación social, es el libro obligado que nos ponen a todos. O sea, todos los que estudian comunicación social le han puesto ese libro de Exactamente. reseña y hacer los estudios por todo eso que acabas de decir. Porque es importante desde la investigación, que es clave, que es fundamental. Hay gente que tiene equipos que no son ellos como autores, pero tenían equipos como un tipo como Humberto Eco, por ejemplo, Sí, un gran recopilador de exacto, información, tenían equipos y formaban. claro. Vos, por ejemplo, ¿qué haces? Es decir, para hacer la investigación, ¿cómo haces? No, es una cosa como instintiva, de olfato, como decir, yo creo que por aquí puedo averiguar algo, de pronto por allá otras cosas, a veces no encuentro nada. No, yo soy muy cobarde, digamos, pues no tengo esa cosa de los periodistas que se meten en cualquier ratonera a buscar una información, a tomar unas fotos. Yo soy muy cobarde. Yo recuerdo que cuando estaba escribiendo Paraíso Travel, yo me fui a la frontera con México, entre México y Estados Unidos, pues para recoger mucha información, y conocí una persona que me dijo, pues si quiere pasar, si quiere yo lo paso, pero yo dije, ni loco. Y Sí, sabes lo que hice, Dani, cogí mi pasaporte, pasé por las garitas, por la frontera y me fui al otro lado, pero legalmente. Pues sí, sí, sí. sí, sí consulté gente, digamos, consulté gente que había pasado ilegalmente, todo eso, pero cuando uno se entera de que los dejan tirados, que hay gente que se muere por hipotermia o que los matan,
Y además porque la frontera es asombrosa porque esa carretera que bordea está llena de cruces, es llena de cruces puestas ahí, sembradas en la tierra, y es de gente que no lo logró. Y uno después de ver todo Ah. ese, pues toda esa tanda de cruces, yo dije, no, yo no paso, olvídese, yo No, y paso, pero además, pues no hay necesidad. Es decir, no, no hay necesidad. tenías la visa, tenías todo. ¿Para qué nos vamos a arriesgar a que te pare un militar de Silvestres a que para favor diga, no, yo quería pasar por aquí, pues yo estoy escribiendo un libro? No, eso ¿quién te lo va? No, y una cosa muy importante, Dani, es que, digamos, son trabajos de ficción. Si yo fuera a hacer un trabajo Sí, periodístico, bueno, claro. listo, va y viene. Pero en el trabajo de ficción, uno como autor tiene un derecho y es el de imaginar, el de inventar, el de crear a partir, digamos, de lo que uno, no sé, cree que son las cosas, ¿no es cierto? Una Rosario Tijeras, por ejemplo, es un personaje que es muy difícil de encontrar en la realidad. Está basado, sí, en investigación, está basado en testimonios, pero hay un porcentaje muy alto de la Rosario Tijeras que está basado en imaginación, en idealización. Es una idealización de una bandida, de una mujer, muchas veces con la que o hemos soñado o hemos visto o que con solo observar a una real, esa observación lo lleva a uno a, a seguir creando, a seguir imaginando muchas cosas. Ese es un derecho que yo defiendo mucho de la ficción. Además que en el asunto de la ficción y la mezcla con la realidad generan los lectores una vaina de identificación, porque por ejemplo yo conozco gente que dice que conoció a la Rosario Tijera real. Es decir, Sí, dice, no, yo la conocí y sé, y era la camajana del barrio Santa Cruz, y otros decían, no, no, la vieja era del otro lado. Eh, ese tipo de cosas demuestran, y es que la narrativa estaba bien lograda, estaba bien hecha, para hacer que el personaje fuera, que la gente lo sintiera real, ¿cierto? Cuando la misma gente de la propia zona valida eso y dice, sí, así es, así sea ficción sí, sí, sí. en su formato, eso valida lo que hace el escritor. Entonces, ese es el recurso que se tiene y hay que saberlo manejar. Porque uno a veces lee libros que están basados en la realidad, pues sabemos que todo es ficción, es decir, un Fernando Vallejo hace biografías, pero es ficción, o sea, el Fernando del Exacto. Barrancaero no es Fernando Vallejo, pero ese juego entre los dos y uno se mete tanto en el cuento que dice, pues si habrá existido, si habrá formado, Sí, si habrá pasado. sí, Eso sí. a mí me gusta como lector. No, y para uno como escritor es maravilloso, pues porque yo recuerdo cuando el director mexicano Emilio Maillé fue a Medellín para preparar todo lo de la película y fue a visitar el cementerio de San Pedro, se le acercaron pues él contó que estaba mirando ahí cosas para lo de Rosario Tijeras y se le acercó un peladito y le dijo, venga que yo sé dónde está enterrada, venga yo le muestro la tumba de Rosario. Pues esas son cosas que para uno como escritor lo llenan de satisfacción porque dice, bueno, el personaje se me fue, se salió y Se vendió, sí, sí, exacto, se vendió. y se fue, ya no pertenece al autor, o sea, ya es Sí, al común. Y eso hace parte, yo creo que ahí es cuando, no sé, cuando un creador se siente como muy bien, cuando sus personajes, sus creaciones se meten en la vida del lenguaje de la gente. así es, eso es muy satisfactorio. Yo quería, de Capote quería agregarle una ñapita y es un libro de cuentos que él tiene maravilloso que se llama Música para Camaleones. Ese libro, ahí está el Capote más literario, aunque lo que más me gusta a mí de ese libro es un cuento que ahora se me escapa cómo se llama, pero es un perfil que hace de Marilyn Monroe absolutamente, a mí me parece magistral. De verdad que yo tenía una percepción de Marilyn Monroe antes de leer este cuento y me cambió totalmente cuando lo leí. Ellos eran muy amigos, parece que Marilyn Monroe era muy amigo. Marilyn Sí. Monroe, hay quien la veía, estuvo casada creo que fue con Arthur Miller, con otro escritor, le gustaban los escritores. Sí, yo creo que nos fuimos por la imagen de ella súper sexy y perdimos lo otro que tenía Sí, mucho más contenido. exacto, y en ese cuento que es un perfil bellísimo, es una conversación que él tiene caminando por Nueva York con ella, ahí nos revela el lado humano de Marilyn Monroe, como todo es, la debilidad que ella tenía, los miedos que sentía, lo insegura que podría llegar a ser.
y también un poco como lo hastiada que vivía de esa misma imagen que le había dado el cine. Entonces, ese libro en general es un libro también muy corto, Música para Camaleones, y es una de las cosas más bellas que Sí, uno puede leer. estaba buscando y no lo encontré. Sí, lo tenía aquí, no, Es que no no hay sé, nada lo más fácil, estaba. no hay nada más difícil que encontrar un libro en una biblioteca. A mí yo estoy desde No, ayer buscando los 5 libros y solamente encontré 3. de verdad, es porque yo los pongo. No, espera, que ya lo encontré. Yo es que no tengo Vida. ni, no llevo un orden ni alfabético. Vea que sí, vea. Lo pueden encontrar en música para música, Truman Capote. Está en esta editorial que es de bolsillo, es un libro fácil de encontrar, está en la Nacional. Este sé que está en la Nacional, que estaba allí. No, es que lo está organizando nada más los de Estados Unidos y yo lo tengo por autores, pues como de regiones y zonas. Y trato de, porque si no se me pierden. Uno de mis placeres es organizar y para releer los libros y para volver al cuento. Me gusta mucho. Los que quieran saber más de Truman Capote, hay una película que se llama Muy buena. Capote, muy buena, con un actor brillante que Mm. desafortunadamente pues, se murió. Después, no antes de la película, si no, no la hubiera filmado. Eh, y es Philip Seymour. muy buena película. La voz de ese tipo, la actuación de ese tipo es una cosa muy brillante para deleitarse uno en términos artísticos con él. Si Y no estoy hermano, mal, si no estoy mal, se ganó el Oscar por esa interpretación. Philip Seymour yeah. Hoffman. Sí, vamos con el quinto libro. Tenemos poco tiempo porque Dani, nos hemos ido hablando sabroso. y lo grave es que el quinto libro no es un solo libro, es que como ahora mencionabas que me llevaría yo para una isla desierta, yo me llevaría las obras completas de William Shakespeare. A Shakespeare yo lo descubrí muy joven, tenía como 15, 16 años, fue un regalo, la primera obra fue Romeo y Julieta, fue un libro que me regaló mi abuelo paterno. Desde que yo comencé a leer Romeo y Julieta ya no pude parar, ya me leí todo Shakespeare y creo que el gran valor de la obra shakespeariana es condensar sea en las comedias o sea en las obras dramáticas, yo creo que ahí está condensada la humanidad. Todo el sentir de la humanidad está en Shakespeare. Está el amor, está el odio, está la venganza, la envidia. Yo creo que El pocos humano, escritores, el humano. todo lo humano está en William Shakespeare. Y hay algo, y finalmente fue lo último que leí de él, porque realmente hay una cosa muy curiosa en Shakespeare, y es de esos autores de los que se sabe muy poco. Hay gente que dice que ni siquiera existió, hay gente que dice que es otro, que era por allá un noble de inglés, que simplemente utilizó el seudónimo para escribir sus obras, otros se las endosan a otro autor también muy conocido y no se ha sabido mucho de él, pero de pronto se encuentra uno con los sonetos de Shakespeare y ahí se encuentra unos textos de una intimidad y de un dolor además, porque es un hombre viejo que le está declarando el amor a un joven y sabe que esa vejez es la que imposibilita que ese amor se realice. Pero son escritos además con una belleza literaria que uno no pues es muy difícil de encontrar en otros autores. Y ahí supuestamente está el verdadero Shakespeare, la esencia de Shakespeare. Entonces yo me llevaría pues todas sus obras literarias, todos sus dramas, con esos personajes maravillosos que son personajes que también que se han escapado de las páginas, ¿no es cierto? Se habla de una Lady Macbeth, se habla de un Sí, Hamlet, un Otelo para referirse, por ejemplo, a los celos. Son personajes que se han escapado y que se han vuelto representativos incluso de los sentimientos, ¿no? como lo dices, el humano, incluso Harold Bloom, que es un crítico Sí, estadounidense, lo pone a él en el centro del canon como el hombre que inventa lo humano en la literatura, porque antes los personajes eran o buenos o malos, claro. con el ser o no ser de Hamlet inventa el asunto porque los personajes de Shakespeare tienen eso que tú acabas de decir, que no son ni totalmente buenos ni totalmente malos, No, sino que son toda la humanidad. Un Ricardo III, una Sueño y una noche de verano que a mí me parece de las cosas más bellísimas hermoso. que hay. Si usted quiere conquistar a una mujer, un hombre, es que póngale frases de ahí que eso es divino. O sea, es como que a uno lee Shakespeare y le da esperanza a la humanidad. Cuando usted esté, que es que la humanidad no sirve para nada, pues coja Shakespeare. Y yo creo que Sí, ya poco importa, desde mi punto de vista, si era él, si era
si era No, un señor de la aristocracia, no, son las obras las que importan. es lo que importa y es un Shakespeare que siempre está vigente porque la humanidad lamentablemente pues en lo esencial no cambia y entonces yo creo que Shakespeare es uno que se puede, de hecho hacen todas esas adaptaciones muchas veces que han hecho al cine y al teatro que las contemporarizan, que las traen a la época actual, funcionan perfectamente. Funcionan Sí, perfectamente esos claro. textos porque es un autor que siempre estará presente, siempre es vigente Shakespeare. Entonces yo creo que ese es un autor que también lo he releído bastante, pues digamos que siempre me gusta volver a Shakespeare. De cada tanto me leo un drama, porque además pues son historias que son cortas, se leen rápido, pero por Dios, qué cosa, pues es una cosa que Pero queda uno descubre uno cosas alimentado nuevas, descubre uno totalmente. cosas nuevas. Hermano, nos quedan 25 segundos. Quiero agradecerte. Pues nos podíamos quedar aquí. La gente me ha escrito también por acá por WhatsApp que muy buena charla. A ti muchas gracias por tu literatura, por tu espacio, por tu tiempo. Esto va a quedar montado en la página. Estamos esperando tu libro. Estamos ahí con ansias. Gracias. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y cuéntanos de qué quieres que hablemos. Y venga, hablemos.